Me llamo Julián Herrera y tengo 74 años. Después de más de medio siglo trabajando como carpintero y albañil, criando a mis hijos con el sudor que me corría por la frente, un día me dijeron que necesitaban mi habitación para alquilarla a turistas y que yo debía mudarme al sofá del salón. Así, sin rodeos, como quien mueve un mueble viejo para hacer espacio. Ni siquiera me lo pidieron con cariño, fue más bien una orden envuelta en una sonrisa incómoda. Imagínate lo que sentí, toda mi vida dándoles un techo, cuidando que nunca les faltara un plato de comida caliente, y ahora me cambiaban por una habitación para huéspedes. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque tal vez en algún rincón del mundo alguien ya ha pasado por algo parecido. Para que entiendas por qué ese momento me dolió como una puñalada, tengo que contarte cómo empezó todo. Yo nací en un pueblito pequeño de la sierra, en una casa de adobe con techo de tejas, donde el frío en invierno se colaba por todas partes, pero donde siempre había olor a pan recién horneado porque mi madre lo preparaba en un horno de barro. Desde chico aprendí a trabajar con las manos. Mi padre me enseñó a manejar el martillo antes de que yo supiera escribir mi nombre, y a los 13 años ya ayudaba a levantar paredes de ladrillo para vecinos que confiaban más en mi empeño que en mi experiencia. No tuve estudios largos, apenas terminé la primaria, pero tenía claro que con trabajo y honradez uno podía construir no solo casas, sino también un futuro. A los 18 años conocí a Teresa, la que después sería mi esposa. Tenía una risa que se escuchaba desde la plaza y un carácter fuerte, de esos que no se doblegan fácil. Nos casamos jóvenes, con poco más que un colchón viejo, una mesa heredada y las ganas de salir adelante. Alquilamos una pieza en el barrio viejo del pueblo y ahí empezamos a soñar con tener algo propio. Yo trabajaba en lo que saliera, construcciones, carpintería, reparaciones. Los domingos, mientras otros descansaban, yo instalaba puertas o arreglaba techos para juntar unos pesos extra. Teresa cosía ropa por encargo y cuidaba niños de vecinas que trabajaban en el mercado. Entre los dos ahorrábamos lo que podíamos, guardando cada billete como si fuera un ladrillo más en la casa que queríamos levantar. Pasaron los años y, con mucho sacrificio, compramos un terreno en las afueras del pueblo, un pedazo de tierra pelada donde solo crecía pasto seco. Recuerdo que la primera noche que fuimos a verlo, nos sentamos en el suelo con un mate tibio y Teresa me dijo, «Aquí vamos a ver crecer a nuestros hijos». Y así fue. Poco a poco, con mis propias manos, levanté las paredes de lo que sería nuestro hogar. No teníamos dinero para contratar a nadie, así que cada ventana, cada viga, cada mueble lo hice yo. Dormíamos en un cuarto sin terminar, con las paredes sin revocar, pero felices porque sabíamos que era nuestro. Cuando nació nuestro primer hijo, Martín, sentí que todo esfuerzo tenía sentido. Luego llegó Laura, y la casa se llenó de risas, llantos, carreras y el olor a guisos que Teresa preparaba en una olla enorme, siempre con un plato de más por si llegaba visita. En esa casa celebramos cumpleaños con globos y guirnaldas de papel, navidades con la mesa larga cubierta de manteles de flores y hasta bautizos improvisados en el patio. Era un hogar, no solo una construcción. El tiempo pasó y mis hijos crecieron. Martín se fue a estudiar a la ciudad. Laura empezó a trabajar en una tienda del centro. Yo seguía reparando puertas, fabricando mesas, pintando paredes. Siempre había algo que hacer. Teresa y yo soñábamos con envejecer ahí, viendo a nuestros nietos correr por el mismo patio donde nuestros hijos habían aprendido a caminar. Pero la vida, ya lo sabes,
tiene maneras extrañas de cambiarte los planes. Teresa murió hace 6 años de una enfermedad que se la llevó demasiado pronto. Desde entonces la casa quedó más silenciosa, aunque todavía conservaba su calor. Mis hijos me visitaban, pero ya no tan seguido. Martín, con su esposa Clara, venía cuando podía. Laura vivía en otra ciudad y me llamaba más que nada por teléfono. Yo entendía, cada uno con su vida, con sus ocupaciones. Me conformaba con saber que estaban bien. Pero todo cambió un verano, cuando Martín y Clara vinieron con una propuesta, o más bien una decisión que ya habían tomado. Recuerdo que fue después de almorzar. Clara dejó el plato sobre la mesa, me miró con esa sonrisa que no tocaba los ojos y me dijo: «Julián, estuvimos pensando. Tu habitación tiene muy buena luz, da al jardín y sería perfecta para alquilarla a turistas. Podríamos sacarle buen dinero, claro, para eso tendrías que mudarte al sofá del salón, pero así estarías más cerca de la cocina y la tele». Lo dijo como si me estuviera ofreciendo un lujo. Yo me quedé callado, mirándolos a los dos. Martín asentía con la cabeza, como un niño que sigue el guión de su maestra. «Papá, es una buena oportunidad. Con lo que saquemos, podemos arreglar la casa, ponerle aire acondicionado, comprar muebles nuevos». Lo decía como si todo fuera para el bien común, pero yo sabía que esa oportunidad tenía poco que ver conmigo. Mi cuarto, el mismo donde Teresa y yo dormimos durante décadas, donde velé su último respiro, donde guardaba mis herramientas y mis recuerdos, iba a convertirse en una habitación para desconocidos que pagarían por dormir allí unas noches. No dije nada en ese momento, ni un sí ni un no. Terminé mi café despacio, como si estuviera saboreando cada segundo antes de que la vida me cambiara otra vez. Por dentro algo se me rompía, pero también algo empezaba a despertarse, porque yo, aunque ellos no lo supieran, tenía más de una carta guardada bajo la manga, y ya empezaba a pensar en cómo jugarla. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con la luz tenue de la bombilla colgando, escuchando el tic-tac del reloj que parecía más fuerte que nunca. Tenía delante una taza de café frío y la puerta cerrada de mi habitación, como si de repente ese espacio se hubiera vuelto ajeno. La idea de que alguien extraño durmiera en la cama donde Teresa y yo nos abrazamos tantas noches me revolvía el estómago. Cada rincón de esa pieza tenía una historia, desde la grieta en la pared que hice intentando colgar un cuadro demasiado grande, hasta el baúl de madera que fabriqué cuando nació Laura y que aún guardaba sus juguetes viejos. Pensé en todos los amaneceres en los que me desperté ahí para salir a trabajar, en las noches en que escuchaba la lluvia golpear contra la ventana y me sentía seguro, protegido. Y ahora querían que me mudara al sofá como si fuera un invitado temporal en mi propia casa. Al día siguiente, Martín se fue temprano a trabajar y Clara se quedó preparando unas fotos de la casa para promocionar la habitación. Escuchaba el clic de la cámara y el arrastre de muebles desde mi taller, donde fingía estar ocupado lijando una tabla. Cada foto era como un paso más en su plan. En un momento asomó la cabeza por la puerta y me dijo con voz dulce: «Julián, vamos a hacer que la casa se vea más bonita, así atraemos turistas que paguen bien, es por el bien de todos». Ese bien de todos me sonó hueco, como cuando un político promete algo en campaña. Asentí sin mirarla y ella siguió con lo suyo. Esa tarde me fui a dar una vuelta por el pueblo. Caminé por la plaza, saludé a don Ernesto, el del kiosco, y pasé frente a la iglesia donde tantas veces llevé a mis hijos a misa de domingo. Todo parecía igual,
pero yo sentía que algo estaba a punto de romperse. Me detuve en el banco de la esquina y me quedé mirando el bar donde de joven iba con mis compañeros de obra a tomar una cerveza después del trabajo. Allí, entre el humo de los cigarros y el olor a aceitunas, recordé una conversación que había tenido con un viejo amigo, Ramón, hacía años. Él me había contado que a veces, cuando la vida te acorrala, no se trata de pelear de frente, sino de saber retirarte a tiempo para poder volver más fuerte. En ese momento, esas palabras me parecieron exageradas, pero ahora tenían sentido. Al volver a casa, encontré a Martín revisando papeles en la mesa. Me dijo que estaba calculando cuánto podrían ganar alquilando mi cuarto por noche. Con suerte, papá, podríamos sacar lo suficiente para renovar la fachada y quizá hasta poner un pequeño negocio en la cochera. Vos podrías ayudar a atender si querés, así no te aburrís. Lo decía como si me estuviera haciendo un favor, pero lo que yo escuchaba era que mi vida iba a girar en torno a su proyecto. No respondí. Solo le pedí que me pasara la sal para la sopa y seguimos la cena hablando de cualquier otra cosa. Esa noche, en silencio, empecé a preparar un pequeño bolso. No con ropa, sino con documentos, el título de un terreno que tenía olvidado en un cajón del armario, papeles de un viejo seguro, una libreta con teléfonos de gente que conocí en mis años de trabajo y que me debía favores. Los guardé con cuidado, como quien coloca fichas en un tablero de ajedrez antes de hacer la jugada. Nadie sospechaba nada, y eso me convenía. Durante los días siguientes, Clara empezó a mover mis cosas de la habitación para limpiar y redecorar. Yo la observaba en silencio, dejando que creyera que su plan marchaba sin obstáculos. Mientras tanto, yo ya había visitado al notario del pueblo, un hombre discreto que conocía desde hacía décadas. Me recibió con un apretón de manos y sin hacer preguntas innecesarias. Don Julián, usted dirá en qué puedo ayudarlo. Le expliqué lo que quería hacer y, cuando terminé, sonrió de lado. Entiendo. Es una decisión valiente. No todos se animan a tomar las riendas a su edad. Salí de ahí con una mezcla de nervios y determinación. No era rabia lo que sentía, ni siquiera dolor. Era algo más profundo, la certeza de que no iba a dejar que me arrinconaran en el sofá de mi propia casa. Sabía que la jugada debía ser limpia, sin gritos ni escenas, porque a veces el silencio pesa más que cualquier discusión, y yo estaba a punto de demostrarlo. La tarde del viernes, Clara trajo a casa a una amiga que trabaja en una agencia de turismo. Recorrieron mi habitación como si fuera una propiedad en venta, tomando medidas, comentando dónde colocarían una cama más grande o qué color de cortinas pondrían para que la luz entrara más acogedora. Yo estaba en la cocina pelando papas, pero podía escuchar cada palabra. Si lo anunciamos antes del verano, vamos a tenerlo reservado todo el año, dijo la amiga, y Clara soltó una risita satisfecha. En ese momento me di cuenta de que ya ni siquiera hablaban de mí, de dónde iba a dormir, de cómo me iba a sentir. Para ellas, yo ya estaba fuera del cuadro. Esa noche, mientras cenábamos, Martín me dijo con tono casual: «Papá, el lunes vamos a mover tu cama al salón. Así aprovechamos el fin de semana para pintar tu habitación y dejarla lista para las fotos. Vos no te preocupes, vamos a ponerte cómodo». Esa palabra, cómodo, me quedó resonando. Cómodo, según ellos, era vivir en un espacio sin puertas, donde cualquiera podría pasar a cualquier hora, donde mi vida entera quedaría expuesta. Les respondí que sí con la cabeza, y sentí cómo se relajaban al pensar que yo estaba de acuerdo. Pero por dentro ya tenía decidido que no iba a estar ahí para cuando movieran nada. Al día siguiente, me levanté temprano,
antes que todos, y salí a caminar hasta el otro extremo del pueblo donde vive mi compadre Eliseo. Él había sido mi compañero de obra durante más de 30 años, y si alguien sabía lo que yo valía como persona y como trabajador, era él. Le conté lo que estaba pasando, y no hizo falta que dijera mucho. Julián, no te dejes. Si cedes ahora, no van a parar. Y si necesitas un lugar donde quedarte unos días, aquí tenés una cama y un plato de comida. Le agradecí, pero le dije que mis planes eran otros. No quería irme a vivir a casa de nadie. Quería empezar de nuevo, aunque me llevara tiempo. Regresé a casa con el paso más firme. Ese mismo día, mientras Martín y Clara estaban en el mercado, saqué del armario la caja donde guardaba el título del terreno que había comprado hacía más de 20 años, cuando todavía tenía fuerzas para trabajar doble turno. Era una parcela grande, en las afueras, que en su momento parecía no valer nada, pero que ahora, con la expansión del pueblo, estaba rodeada de calles nuevas y comercios. También saqué una carpeta con recibos de los impuestos al día y un pequeño cuaderno con anotaciones de antiguos contactos en la municipalidad. Lo guardé todo en una bolsa de tela y lo escondí detrás de unas tablas en el taller. Esa noche, después de cenar, Clara empezó a mostrarme en su teléfono fotos de habitaciones de huéspedes modernas y rentables. Me hablaba de cuánto cobrarían, de cómo podrían comprar electrodomésticos nuevos y de que incluso podrían ahorrar para un viaje a la costa. La escuché sin interrumpirla, y cuando terminó le dije despacio: «Qué bueno que tengan planes, hijos. Ojalá les salgan como esperan». Ella sonrió, creyendo que le daba mi bendición, pero en realidad era una despedida silenciosa. Pasé el domingo en el taller, reparando una silla que ni siquiera necesitaba arreglo, solo para tener una excusa para quedarme ahí, solo, pensando. A la hora de la siesta, abrí la bolsa de tela y volví a revisar los papeles. Sentí un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de expectativa. Sabía que el momento estaba cerca. La jugada tenía que ser rápida y sin aviso, como un golpe de martillo bien dado, y yo, que pasé toda mi vida midiendo cada clavo antes de clavarlo, sabía que ya había llegado la hora de alzar la mano. El lunes amaneció tibio, con ese olor a pan recién hecho que venía de la panadería de la esquina y que siempre me recordaba a las mañanas con Teresa. Me quedé un rato sentado en la cama, mirando la ventana abierta. Sabía que ese podía ser el último amanecer que viera desde ese lugar, y quise grabarlo bien en la memoria. La luz entrando de costado, el canto de los pájaros, los gorriones en el árbol del patio, el eco lejano de una radio vecina poniendo un bolero antiguo. Me vestí despacio, como quien no tiene prisa, pero por dentro sentía el corazón marcando el paso. Martín salió temprano rumbo a su trabajo, y Clara se quedó en la casa, acomodando cajas y bolsas en el salón. «Para que tengas dónde guardar tus cosas», me dijo, como si estuviera haciendo algo amable. Yo asentí y le pedí permiso para salir un rato, a ver a un amigo del taller, y no hizo muchas preguntas. Caminé hasta la terminal y tomé un colectivo rumbo a la ciudad. Llevaba conmigo la bolsa de tela con todos mis papeles y un sobre con algo de dinero que había ido guardando en un cajón del taller, monedas y billetes que parecían poca cosa, pero que sumaban lo suficiente para empezar el movimiento que tenía en mente. En la ciudad me esperaba el notario. Revisamos juntos el título del terreno y en menos de una hora redactamos un poder para que él pudiera iniciar la venta inmediata. Julián, si lo quiere vender rápido, le van a pagar bien. Hay un empresario interesado en toda esa zona para construir locales, me dijo. No dudé.
Hágalo y que no pase de esta semana, le respondí. Firmé los papeles con la misma calma con la que un carpintero da el último golpe a un clavo sabiendo que la madera quedó firme. De ahí pasé al banco, abrí una cuenta nueva y pedí que cualquier depósito de la venta fuera transferido ahí directamente. No quería que nadie más tuviera acceso, ni siquiera Martín. El gerente, un hombre joven con cara de no entender por qué un viejo de pueblo se movía con tanta seguridad, me hizo varias preguntas que respondí con la paciencia de quien ha lidiado con clientes y proveedores toda su vida. Volví a casa a media tarde, con el mismo paso lento de siempre, para que nadie notara nada. Clara me recibió con entusiasmo, mostrándome un catálogo de muebles. «Mira, Julián, esta cama sería perfecta para tu cuarto cuando lo redecoremos». Me limité a sonreír y me fui directo al taller. Allí, entre el olor a madera y barniz, repasé mentalmente cada paso que vendría después. No se trataba solo de irme, quería que mi salida fuera tan silenciosa como definitiva. Esa noche, cuando Martín volvió, me habló del alquiler de la habitación como si ya fuera un hecho. Yo lo escuché, como tantas veces escuché a los clientes pedir cambios absurdos en un mueble ya terminado. Al final le dije, «Hijo, haz lo que creas mejor, yo me adaptaré». Y mientras se alejaba satisfecho, supe que acababa de darle la confianza que necesitaba para bajar la guardia. Lo que no sabía era que esa misma confianza sería la que me dejaría la puerta abierta para desaparecer sin que pudieran detenerme. El martes por la mañana me levanté antes que el sol. No había pegado un ojo en toda la noche, pero no por nervios, sino por una mezcla extraña de alivio y determinación. En la cocina preparé un café fuerte y me senté a tomarlo despacio, mirando cómo la primera luz del día entraba por la ventana. En el silencio podía escuchar cada crujido de la casa, como si las paredes supieran que algo estaba por cambiar. Clara dormía todavía y Martín no volvía hasta el mediodía. Era el momento perfecto para moverme sin testigos. Entré a mi habitación, abrí el armario y saqué una pequeña valija vieja, de cuero gastado, que había pertenecido a mi padre. No puse mucha ropa, apenas lo necesario, pero sí guardé un par de fotos de Teresa, mi rosario de madera y las herramientas más queridas, el martillo que usé para levantar la casa, un cepillo de carpintero que heredé de un maestro y una cinta métrica de metal que siempre llevaba en el cinturón. Cosas que no tienen precio para los demás, pero que para mí eran un pedazo de mi vida. Después me acerqué al taller y con cuidado saqué la bolsa de tela escondida detrás de las tablas. La revisé una vez más, títulos de propiedad, papeles del banco, la copia del poder firmado en la notaría. Todo estaba en orden. Sentí una calma rara, como si en ese momento se cerrara un círculo que llevaba años abierto. Antes de salir, me detuve en la sala. El sofá donde supuestamente iba a dormir estaba lleno de cajas y almohadones que Clara había dejado listos para acomodarme. Me quedé mirándolo unos segundos y pensé, aquí no me voy a sentar ni una sola noche. Luego caminé hacia la puerta, pero me detuve al ver en la pared el retrato familiar que nos tomamos un verano en la playa, cuando Martín y Laura eran chicos. Lo bajé, lo envolví en un trapo y lo puse en la valija, no por ellos, sino porque ahí estaba Teresa, sonriendo bajo un sombrero de paja, y no iba a dejar que su imagen se quedara colgada como decoración para los turistas. Salí sin hacer ruido, cerrando la puerta con llave. Caminé hasta la esquina, donde me esperaba el coche de don Eliseo. Él había aceptado llevarme a la ciudad sin hacer preguntas. «¿Listo, Julián?», me dijo al verme llegar. «Listo», le respondí, y esa palabra sonó más firme de lo que esperaba.
El camino hasta la ciudad se me hizo corto. Miraba por la ventanilla los campos, las casas desperdigadas, los perros echados en las veredas. Pensaba en todo lo que dejaba atrás, pero no con tristeza. Era más bien la sensación de quitarse un peso de encima. Sabía que Clara y Martín no se darían cuenta de mi ausencia hasta varias horas después, cuando intentaran empezar a vaciar mi habitación, y para entonces yo ya estaría muy lejos. Llegamos a la terminal y me despedí de Eliseo con un apretón de manos. Tenía reservado un pequeño cuarto en una pensión céntrica, suficiente para instalarme unos días mientras cerraba la venta del terreno. Caminé hasta allí con paso tranquilo, sintiendo que cada cuadra que avanzaba era un ladrillo más que ponía en esta nueva etapa. Y por primera vez en mucho tiempo tuve la certeza de que la próxima casa donde colgara mi sombrero sería solo mía, y que nadie me mandaría al sofá. En la pensión me recibió doña Amalia, una mujer menuda, de pelo blanco recogido en un rodete, que me conocía de vista del mercado. Me miró de arriba abajo y sin hacer preguntas, me entregó la llave de un cuarto en el segundo piso. Aquí va a estar tranquilo, don Julián, no se preocupe, nadie lo va a molestar, me dijo, y esas palabras fueron como un alivio inesperado. Subí las escaleras, abrí la puerta y encontré una pieza sencilla, una cama de hierro, una mesa pequeña con una lámpara y una ventana que daba a la calle empedrada. No era mi casa, pero al menos ese espacio era mío, y nadie iba a decirme dónde dormir. A la mañana siguiente me reuní con el notario para revisar la propuesta de compra. Era incluso más alta de lo que había imaginado. El comprador quería cerrar de inmediato para no perder la oportunidad, y yo no dudé. Firmamos los documentos y acordamos que el pago se haría en un solo depósito, directo a mi cuenta nueva. Salí de esa oficina con el corazón ligero y una sensación que no recordaba desde hacía décadas, la de estar un paso adelante. Ese mismo día pasé por una inmobiliaria que me habían recomendado. Les expliqué que buscaba una casa pequeña, cómoda, en un barrio tranquilo de la ciudad o sus alrededores. La agente me mostró algunas opciones, pero hubo una que me atrapó al instante. Una casita de fachada simple, con paredes encaladas, un pequeño patio lleno de macetas y una mesa de madera bajo una parra. No era grande, pero tenía todo lo que necesitaba. Mientras caminaba por el interior, imaginé tomar mate en ese patio, tal vez con algún viejo amigo o simplemente en silencio, escuchando los pájaros. Les dije que la quería y que no iba a regatear el precio. De vuelta en la pensión, preparé un mate y me senté junto a la ventana. Pensaba en cómo, en cuestión de días, mi vida había dado un giro que ni yo mismo habría creído posible. Me había marchado sin discusiones, sin insultos, sin darles la oportunidad de justificarse o fingir arrepentimiento. Sabía que en ese momento Martín y Clara estarían descubriendo que mi cuarto estaba vacío y que yo no iba a volver. Imaginaba sus caras al encontrar la cama intacta, el armario casi vacío y la ausencia de mis herramientas en el taller. Al anochecer sonó mi teléfono. Era Martín. No atendí. Dejé que el timbre se apagara y que el silencio ocupara su lugar. No estaba listo para escucharlo, y quizás él tampoco estaba listo para lo que yo tenía que decirle. Por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir sintiendo que no me habían vencido, que no me habían arrinconado, y que lo mejor de todo era que todavía me quedaba mucho por hacer. El tercer día en la pensión amanecí con el sonido de las campanas de la iglesia cercana y el aroma a pan dulce que subía desde la panadería de la esquina. Me vestí sin apuro y salí a caminar por el centro. Sentía una calma extraña,
como si estuviera conociendo una ciudad nueva, aunque había venido infinidad de veces por trámites o a comprar herramientas. Miraba las vidrieras, saludaba a la gente, y en cada paso sentía que me alejaba un poco más de la sombra de mi vieja casa. A media mañana fui al banco. El gerente me recibió con una sonrisa de quien sabe que está por manejar una operación importante. Don Julián, el depósito de la venta ya fue acreditado, me dijo, y me extendió un papel con la cifra que había soñado durante años. Lo tomé con cuidado, como quien sostiene algo frágil, pero por dentro me invadió una satisfacción que no se puede explicar con números. No era solo el dinero, era la confirmación de que yo no dependía de nadie, que mi vida estaba en mis propias manos. Al salir del banco, me fui derecho a la inmobiliaria para cerrar la compra de la casita con la Parra. Firmamos los papeles y acordamos la entrega inmediata de las llaves. Esa misma tarde, con una mochila al hombro y la valija de cuero que había llevado desde el pueblo, crucé el portón de mi nuevo hogar. El silencio del lugar me abrazó como un viejo amigo. Toqué la madera de la puerta, respiré hondo y sentí que esa casa, aunque todavía no tuviera mis cosas, ya me pertenecía más que la otra donde había pasado casi toda mi vida. Esa noche, sentado bajo la parra, con un mate caliente, encendí el teléfono. Había 15 llamadas perdidas de Martín y varios mensajes que variaban entre el tono preocupado y el molesto. No respondí ninguno. En cambio, envié un solo mensaje breve. Estoy bien, no me busquen, no volveré. Lo escribí sin rabia, sin ganas de herir, pero con la firmeza de quien sabe que cerrar una puerta a tiempo es salvarse de quedar atrapado para siempre. Mientras la noche caía sobre el patio y las luces de la calle se encendían una a una, pensé en Teresa. Imaginé su voz diciéndome que por fin había hecho algo por mí, no por los demás. Y por primera vez en muchos años me acosté sin sentir que le debía explicaciones a nadie. Mañana sería un nuevo día y en esta casa ese nuevo día empezaría y terminaría bajo mi propio techo. Pasaron 3 días sin que atendiera ninguna de las llamadas de Martín. Al principio eran insistentes, casi una detrás de otra. Después empezaron a espaciarse, como si hubiera comprendido que no iba a conseguir respuesta. Yo me dedicaba a ordenar mi nueva casa a mi manera. Colgué las fotos de Teresa en la pared de la sala. Puse mis herramientas en un estante del pequeño taller del fondo y llevé al patio un banco que compré en el mercado para sentarme a tomar mate por las tardes. El silencio de este lugar era distinto al de la casa del pueblo. Aquí no era soledad, era paz. El sábado por la mañana, mientras regaba las plantas, escuché el teléfono vibrar sobre la mesa. Era un número desconocido, pero contesté. ¿Don Julián? Soy el administrador del barrio donde usted vivía. Quería avisarle que su hijo pasó por allí muy alterado, preguntando por usted y diciendo que había que hablar con urgencia. Le agradecí la información y corté. Supe entonces que debía prepararme para lo inevitable. Tarde o temprano, Martín descubriría que yo había vendido el terreno y que no pensaba dejarle ni las llaves de la nueva casa. Esa misma tarde me encontré con don Manuel, un viejo conocido de mis años de carpintería, en la ferretería del centro. Tomamos un café y, como era de esperarse en un pueblo donde todo se sabe, él ya estaba al tanto de lo que había pasado. Mire, Julián, la gente habla. Unos dicen que usted se fue por orgullo, otros que fue para darles una lección. Yo no sé cuál es la verdad, pero sí sé que hizo bien en no dejar que lo traten como un mueble viejo. Sus palabras me confirmaron que mi silencio empezaba a tener un peso que ni yo había calculado.
Por la noche, al revisar el teléfono, vi un mensaje de Martín que me hizo detenerme. Papá, no entiendo por qué te fuiste así. Solo quería mejorar la casa. ¿Podemos hablar, por favor? Lo leí varias veces. No era un pedido sincero, lo reconocí enseguida. Era la voz de alguien que ya intuía que había perdido algo que no iba a recuperar. No respondí. Cerré el teléfono y salí al patio. La parra dejaba caer una sombra suave sobre la mesa, y el aire fresco de la noche me trajo un pensamiento claro. No iba a permitir que me encontraran hasta que yo decidiera. Encendí la radio vieja que había traído conmigo y sonó un tango que Teresa solía cantar bajito mientras cocinaba. Sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Por primera vez, la ausencia de mi familia no me pesaba como una carga, sino como un espacio donde podía respirar. Y en ese espacio, en ese silencio que ellos llamaban distancia, yo empezaba a recuperar algo que creía perdido, el control de mi vida. Una semana después de instalarme en la nueva casa, estaba sentado bajo la parra, cepillando una tabla para hacerme una repisa, cuando escuché golpear el portón. No esperaba a nadie, y por un momento pensé en no abrir, pero la curiosidad me ganó. Al asomarme por la rendija, vi a Martín. Tenía la camisa arrugada y la mirada cansada, como si hubiera dormido poco. «Papá, tenemos que hablar», dijo apenas le abrí. Su voz no era la del hijo seguro de sus planes que me había hablado semanas atrás. Había algo de urgencia y de miedo. Entró, miró alrededor como reconociendo que aquel lugar no le pertenecía, y se sentó en la silla del patio. «Me enteré de lo del terreno y de la venta», dijo, con un tono que pretendía ser calmado, pero se quebraba en las orillas. No le respondí de inmediato. Le serví un mate y esperé a que hablara más. «Papá, ¿por qué no me lo contaste antes? Podríamos haber hecho algo juntos, no sé, invertirlo en la casa, en un negocio». Le di un sorbo al mate antes de responder. «Porque no pensaba que tuviera que contártelo, Martín. Ese terreno lo compré yo, con mis manos y mi sudor, mucho antes de que tú pensaras en alquilar mi cuarto». Bajó la mirada. «No fue mi intención echarte, es que Clara insistía mucho, y yo pensé que sería bueno para todos». Ahí lo miré fijo, y con voz serena le dije: «Hijo, cuando uno toma una decisión que sabe que puede lastimar, no puede esconderse detrás de las palabras de otro. Esa fue tu elección, y las elecciones tienen consecuencias». Hubo un silencio pesado, roto solo por el viento, moviendo las hojas de la parra. Me pidió que reconsiderara, que regresara, aunque fuera de visita, para ver a los nietos. Le dije que a mis nietos los quería, y que un día, cuando fueran más grandes, podrían visitarme si ellos lo deseaban, pero que yo no volvería a la casa de la que me habían querido correr. Vi en sus ojos algo que no era solo tristeza, era la comprensión de que ya no tenía poder sobre mí. Se levantó, miró el patio una última vez y dijo: «No pensé que ibas a irte así, papá, pensé que nunca te irías». Le respondí: «Ese fue tu error, hijo. Creer que porque uno aguanta mucho, va a aguantar para siempre». Lo acompañé hasta el portón, lo vi alejarse por la calle y cerré con llave. Volví a mi mesa de trabajo, pasé la mano por la madera y supe que, aunque la sangre pese, a veces la dignidad pesa más. Esa noche, después de que Martín se fue, me quedé largo rato en el patio, mirando el cielo. Las estrellas parecían más nítidas que nunca, como si todo ese peso que llevaba encima se hubiera levantado. Me di cuenta de que no sentía rencor, sino una paz extraña, la que llega cuando aceptas que algunas puertas deben cerrarse para siempre.
La casa estaba en silencio, y ese silencio ya no era vacío, era mío. Con el tiempo, empecé a llenar mis días de cosas que realmente me daban alegría. Restauré un banco viejo que encontré en la feria, planté tomates y albahaca en el patio, y hasta adopté un perro callejero que ahora me acompaña a todas partes. Los vecinos nuevos me saludaban con respeto, sin saber todo lo que había detrás de mi mudanza. A veces, cuando me sentaba a tomar mate bajo la parra, pensaba en Teresa y sentía que, de algún modo, ella estaba orgullosa de que finalmente hubiera elegido mi paz sobre cualquier otra cosa. Martín volvió a llamarme un par de veces más, pero ya no insistió en que regresara. Sus mensajes eran cortos, formales, como si supiera que algo se había roto y que no había forma de pegarlo igual que antes. Mis nietos, en cambio, me mandaron un dibujo por correo, yo bajo un árbol, con un perro a mi lado. Lo colgué en la cocina, justo donde lo veo cada mañana, porque me recuerda que todavía hay vínculos que pueden salvarse. Hoy, a mis 74 años, vivo sin lujos, pero con dignidad. Nadie me mueve de mi cama, nadie me dice dónde puedo o no estar. Aprendí que a veces, para recuperar la vida, hay que tener el valor de irse sin mirar atrás, y que no importa cuánto duela, la dignidad no se negocia. Si escuchaste mi historia hasta aquí, quiero que me dejes en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Dale un like a este video y suscríbete para que sigamos compartiendo historias como esta. Porque si llegaste hasta el final, sé que entendiste que lo más valioso que uno puede tener es la paz de vivir como uno quiere.